en el libro de Hechos capítulo 9. Vamos a leer, por favor, de los versículos 1 hasta el versículo 22, donde tendremos la predicación de la mañana de hoy. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar voces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, levantándose de la tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y ha subido acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Señor, bendiga su palabra hoy para nuestros corazones y nuestros oídos. Importante resaltar un hecho sobre este libro que hemos venido estudiando. Esto describe la forma en que la iglesia comenzó, el inicio de la iglesia. Luego uno comienza a ver el desarrollo de la obra de Dios a través de este libro. Y hay un factor que a veces la iglesia pasa quizá desapercibido, y tiene que ver mucho con el crecimiento, la expansión, el desarrollo de la obra de Dios y el enfoque de las misiones. El que, aunque nos parece un tanto difícil entender, la iglesia, cuando la iglesia sufre, cuando la iglesia es perseguida, la iglesia crece.
Amén. Hermano, nótese que la iglesia fue perseguida. Según el libro de los Hechos, capítulo 8, la iglesia es perseguida, pero los cristianos, ¿qué hacían? Se estaban quejando de sus problemas, de la crisis que estaba ocurriendo. No, ellos se mantuvieron enfocados en predicar a quién, predicar a Cristo. Eso es clave, entender los momentos difíciles que los cristianos podemos pasar. No hay otra cosa que te permita sobrevivir, seguir adelante, a pesar de las situaciones que nos rodean, que mantenernos enfocados en predicar a Cristo. Mantenerse enfocado en predicar a Cristo. Amén. Por eso vemos una iglesia que, a pesar de esas situaciones que estaban ocurriendo, el éxodo que sucedió en Jerusalén, los cristianos tuvieron que salir. Por supuesto, lo que acabamos de leer tiene mucho que ver con eso. Aquí hay un hombre que se había levantado contra la iglesia, respiraba, dice el libro de los Hechos capítulo 9, que aún Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, vino y solicitó carta a los líderes religiosos que estaban en Jerusalén en la sinagoga, y se fue a Damasco. Hay dos cosas que podemos mirar de eso que acabo de citar. Uno debe tener un celo por la obra de Dios. Amén. Eso es vital para mantenerse en la vida cristiana. ¿Cuál era el problema de Pablo? En este caso, todavía no había una conversión en él. Pero Pablo, en su oscuridad, en su distanciamiento de entender quién era Cristo, pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. De cierta forma negativa, Pablo tenía celo por la obra de Dios. Amén. Pablo pensaba que lo que él estaba haciendo era del agrado del Señor, y que esa gente que se llamaban seguidores de Cristo le estaban haciendo un grave daño a la reputación de Dios, a su religión. Por eso uno puede mirar ese celo de Pablo más que otro. Ahí lo ves, camino a Damasco para traer presos a todo aquel que se consideraba seguidor de ese camino del Evangelio. En primer lugar, número uno, la obra de la gracia alcanzó a Pablo. Vamos a mirar eso. En segundo lugar, el encuentro con Ananías. Y número 3, el perseguidor se convierte ahora en el perseguido. La obra de la gracia de Dios alcanzó a Pablo. Lo vemos camino a Damasco. Tuvo un encuentro con el Señor, y eso se ha convertido para nosotros en algo que entendemos hoy. ¿Por qué lo entendemos? Porque todos nosotros de una u otra manera hemos hecho eso. Pablo perseguía a los cristianos otra vez porque consideraba que eran unos fanáticos, que estaban fuera de la voluntad de Dios. Por tanto, era su deber poner orden en ese asunto. Hermanos, nosotros nos extrañamos de la conversión de Pablo, tan extraordinaria a veces, que la podemos mirar allí, pero es que nosotros hemos hecho lo mismo también. Nosotros, muchos de nosotros, en un momento nos burlamos del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes señalaron esos fanáticos que andan por allí predicando? No quiero que lleguen a mi casa, ni siquiera se atrevan a tocar la puerta.
Pero hoy, por la gracia de Dios, estamos en los caminos del Señor. Hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Y ahora entendemos que esto no se trata de religión, de fanatismo. Se trata de un hombre, de una persona. Se trata de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pablo es derribado a tierra. ¿Y qué es lo que escucha? Escucha esto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a Cristo. Lo que la gente tiene que entender hoy, los que no se han convertido, que cualquier cosa contra la obra de Dios es una afrenta a Jesucristo. Es a Cristo a quien en realidad los que no conocen al Señor están enfrentando. No están enfrentando un hombre humanamente, están enfrentándose al mismo Dios. Por eso todos nosotros, si no tenemos al Señor, necesitamos que arrepentimiento y volvernos al Señor. Amén. Hay dos cosas que quiero tomar en cuenta en esta primera parte, porque creo que es muy importante. Cómo Dios responde a Saulo y lo que él pregunta. Porque a la pregunta del Señor, ¿por qué me persigues?, Saulo responde con otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Me imagino que en ese momento de esa luz que le rodea, cuando cae a tierra y queda ciego, entiende que está ante alguien superior a él, ante un ser extremadamente distinto a cualquier ser. Y por eso es la pregunta de este hombre: ¿quién eres, Señor? La respuesta es extraordinaria: yo soy Jesús. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. ¿Entiende la figura? Son como flechas aceradas y un caballo tratando de derribarlas con sus patas traseras. ¿Quién va a prevalecer al final? ¿Quién va a prevalecer? Jesús, nuestro Señor. Por eso no podemos pelear contra Él. Debemos más bien volvernos a Él. A veces, hermanos, los cristianos también de una u otra manera caemos en esas situaciones. ¿Por qué, Señor, permites esto sobre mí? ¿Por qué me está aconteciendo a mí? Hermano, no pelee con Dios. Confiese al Señor y deje que Él actúe. Podemos quizás estar dando cosas contra el aguijón y no vamos a prevalecer. Allí ves a Pablo, un hombre soberbio. Por supuesto, a mí me encanta de una manera el fervor de Pablo. Ojalá todos tuviéramos ese fervor. Pero también hay cierta soberbia en él, ¿no? Cierta arrogancia. Pero ahora, derribado a tierra, humillado, le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, en primera instancia, a veces Dios no nos dice lo que debemos hacer, sino va a enviar a alguien que nos va a ayudar a entender lo que debemos hacer. Amén. Entonces él, allí ciego, los hombres que estaban alrededor, dice la Biblia, ¿qué pasaba con ellos? Escuchaban la voz, pero no veían a nadie.
Es así a veces como Dios obra cuando quiere tratar individualmente con una sola persona, valga la redundancia. Dios no trata con todos de la misma forma. Dios trata a cada uno según los propósitos que Él tenga. Amén. Por eso el Señor le dice a Pablo, no se trata de lo que tú estás preguntando, no se trata de que yo te voy a dar la respuesta. Vendrá alguien que te va a dar la respuesta. Pablo es tomado, llevado a Damasco, y dice el verso 9, acompáñenme, estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió nada. Y yo pienso que ni siquiera hablaba. ¿Te imaginas? Por un momento, quiero que ayude a entender esto. ¿Se imagina usted por un momento toda la cosmovisión de Pablo? Cosmovisión es la manera en que vemos a Dios, en que vemos la vida, en que vemos las cosas. Cosmovisión bíblica es la forma en que yo debo ver a Dios y cómo Dios quiere que yo lo vea y cómo lo entiendo a través de su palabra. Amén. Cosmovisión general es la manera como vemos las cosas. Cosmovisión bíblica, la forma en que Dios quiere que yo filtre la manera en que veo la vida por su palabra. Por eso digo, ¿te imaginas esos 3 días agónicos de Pablo? Su mente siendo procesada, su corazón siendo procesado, su manera en que vio a Dios siendo procesada. Pablo era un joven que desde pequeño, desde jovencito, aprendió la ley de Moisés a los pies de Gamaliel. Pablo no era un desconocido de la ley, era un hombre religioso, tenía teología, lo que habla acerca de Dios. Sabía algo acerca de Dios, pero le sucedió como le sucedió a Job. No había conocido realmente al Dios de la Biblia. Y es que el Evangelio, mis amados hermanos y amigos, no se trata mucho de lo que nosotros podemos conocer acerca de Dios. Se trata de cuánto conocemos a Dios. Amén. Por eso Pablo está allí en esa agonía. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Usted recuerda que cuando Esteban estaba siendo martirizado, apedreado, las ropas de Esteban fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo iba a las casas de los cristianos y literalmente los arrastraba por las calles y los metía en la cárcel. Y el cuerpo de Cristo estaba sufriendo. ¿Entiende lo que está ocurriendo en la mente de Pablo? Soy el más vil de todos los pecadores. Me he convertido en un asesino. Eso escribe a los Gálatas posteriormente. Yo, el más vil de todos los pecadores, que no merezco el perdón del Señor, porque yo perseguí a la iglesia, porque yo perseguí a mis hermanos, yo fui culpable de que muchos murieran, yo los metí en la cárcel, es más, yo iba a Damasco a hacer ese trabajo. Pablo se había convertido en el abogado del diablo y en el enemigo acérrimo número 1 de la iglesia del Señor. ¿Entiendes? Por eso quiero decirte algo. Hay esperanza para nosotros. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para todo aquel que ha cometido cualquier tipo de pecado y reconoce su situación y viene a los pies de Jesucristo.
a su nombre. Ahí tienes a Pablo pensando, toda mi teología no ha servido para nada, me ha sido de tropiezo. Y más adelante, recuerda que escribe a los filipenses: lo que yo pensaba que tenía en mayor estima, ahora lo tengo por basura, por conocer más a Cristo. Hermano, otra vez, no se trata de mucho conocer acerca de Dios, se trata de una relación con Dios. Amén. De eso se trata, de una relación en el temor al Señor. Número 2, el encuentro con Ananías. Por cierto, Pablo del orgullo pasó a la humillación y de la soberbia a la vergüenza. Ahora lo tienes allí ciego, que significa algo de enfermedad, humillado, derrotado. Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te dar cosa contra mí. Estás peleando con Dios y no vas a vencer. Estás peleando con Dios y no vas a prevalecer. El encuentro con Ananías. Ananías, el Señor le habla, ya lo vimos: levántate, ve a la calle que se llama a la derecha, y allí hay un hombre en casa de Judas, su nombre es Saulo de Tarso. Hermano, ¿irías tú a hablar con un león? ¿Irías tú a hablar con un león? Dudo que yo iría a hablar con un león. Saulo era conocido, muy conocido por los cristianos de Jerusalén y también de Damasco. Y sabían que había ido a Damasco a llevar preso a cuantos cristianos se encontraran y luego torturarlos allá en Jerusalén para que llegaran a Cristo. Y ahora viene el Señor y le dice: tienes que ir a hablar con ese león. Entiendo la respuesta de Ananías: no está peleando con Dios. Versículo 13: Señor, pero yo he oído mucho acerca de ese león, y tú quieres que vaya y me meta a la cueva del león. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ciertamente. Y aún tienen autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Pero este es el punto: cuando Dios habla, tú tienes que obedecer. Cuando Dios te llama, tú no puedes dudar de tu llamado. Y cuando Dios te dice: esta es la tarea, ve, usted debe ir, porque eso es obediencia. Amén. Y hay un aliciente para Ananías. Sí, Ananías, todo eso que tú dices es verdad, pero el Señor, versículo 15, le dice: ve. Yo no te estoy diciendo que él vino a Damasco a tal cosa, yo no te estoy hablando nada de eso, olvídate de eso. Céntrate en la tarea. Yo necesito que vayas allá. Hay algo que está ocurriendo. Él está orando. Él está orando. ¿Te imaginas, hermano, en esa oración? Porque ya Pablo había sido tratado por Dios, diciéndole también: va a venir un hombre llamado Ananías, y él va a orar por ti, y tú vas a quedar libre de esa ceguera, y tú tienes, a partir de ese momento, que convertirte en un instrumento de mi gloria. Si yo te voy a levantar de esa situación, es para que tú seas un instrumento de mi gloria. Te voy a enseñar lo que tú vas a sufrir por mí, lo que vas a padecer por mí, lo que visitas en mi iglesia. Te voy a enseñar, Pablo, lo que significa ser un seguidor de Jesucristo.
qué quieres que Dios quite tu problema sobre ti, mi hermano? Solo por eso. Dios quitará nuestros problemas, ciertamente, pero Dios desea darnos la libertad a nuestros problemas muchas veces, es para que nos convirtamos en instrumentos de su gloria. Amén. Para que usted se levante, para que usted predique al Señor, para que usted anuncie las maravillas de Dios. ¿Recuerda el caso del demoniado gadareno? Un hombre totalmente destruido. Jesús va y lo liberta, ¿recuerda? Él quiere irse con el Señor y su equipo de trabajo. ¿Y qué es lo que el Señor le dice? No. Eres un hombre libre, te he restaurado, te he sanado, te he libertado del poder de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Ahora tienes una misión. Ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dicen los evangelios que ese hombre se fue por todo Decápolis, unas 10 ciudades. ¿Qué? ¿A qué? A predicar el evangelio de Jesucristo. Hermano, Dios nos ha libertado del poder del pecado, del poder de las tinieblas, es para que vivamos una vida que glorifique su nombre, que podamos anunciar el evangelio de Jesucristo. Amén. Ananías, ve, versículo 15. Este hombre me va a ser un instrumento. Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, es lo que a muchos no nos gusta. Y es lo que el evangelio de la prosperidad ha borrado. Hay una prosperidad bíblica que yo creo, hay una prosperidad que no es bíblica. Y dice el verso 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario ser bendecido en mi nombre. ¿Ve lo que dice? Padecer en mi nombre. Hermanos amados y mis amigos, el evangelio de Cristo tiene esas dos facetas. Cristo promete bendición a los que le sirven, pero en el camino del evangelio habrá sufrimiento. Y te toca abrazar las bendiciones cuando llegan, y te toca abrazar los sufrimientos cuando llegan, para que Cristo sea glorificado en todo y por todo, sea que viva o sea que muera, sea que Dios te dé vida o sea que Dios te permita sufrir. Eres del Señor y debes vivir para el Señor. Ahí tienes a Pablo, y Pablo lo entendió. Más adelante escribe para nosotros: he estado en peligros de camino, casi muero por el evangelio, varias veces he sido apedreado, torturado, con vara muchas veces me han azotado, he estado en peligros de falsos cristianos, en muchos peligros, y todo lo he hecho por amor a Cristo. Nosotros no hemos cruzado esa línea y Dios nos ayuda. Pero ¿qué tal si te toca? ¿Qué tal si es la voluntad de Dios? ¿Qué le dirás al Señor? Se acaba de abrir una ventana en Europa. ¿Sabía usted eso? Turquía es el país que los musulmanes están llegando
porque Turquía se ha vuelto la puerta de entrada a Europa. Y saben que está ocurriendo un fenómeno. Los jóvenes emigrantes musulmanes que están llegando a Turquía no quieren saber nada del Islam, de su religión. ¿Y qué significa eso? Que están abiertos a cualquier puerta de entrada a una nueva creencia. ¿Quién entrará a Turquía para hablarles a esos jóvenes del Evangelio? Antes que el budismo haga su trabajo, antes que otras sectas falsas hagan su trabajo. Se están preparando 500 jóvenes entre Colombia y Venezuela en estos momentos para entrar a Turquía. El año que viene debo ir al centro del país para de una u otra manera ayudar a este entrenamiento. Estos jóvenes quieren ir a predicar el Evangelio. Dos condiciones para entrar a Turquía. Una, ¿estás dispuesto a morir por causa del Evangelio? Dos, vamos a probar tu fe. Si con $10 llegas a lograr al centro misionero, vas a poder sobrevivir. Porque si no puedes sobrevivir aquí, no vas a poder sobrevivir allá. Hermano, el Evangelio nos es dado como un regalo del cielo para hablar de Cristo, de sus maravillas y lo que Él ha hecho por nosotros. Y en esta nación, gloria a Dios, tenemos hasta el momento las puertas abiertas para predicar a Cristo. ¿Qué estamos esperando para predicar a Cristo? Hay un control tremendo, ¿sabes? Las redes sociales se nos ha dado como una herramienta. ¿Estamos nosotros predicando a Cristo a través de las redes sociales? ¿O estamos distraídos en otras cosas? Mire, le voy a decir algo y voy a hacer un paréntesis antes de seguir. Lo he dicho son 200 veces. En esta iglesia y el domingo pasado que prediqué en otra iglesia. El problema hoy de los cristianos no es la fe. El problema hoy de los cristianos no es fervor. El problema de los cristianos hoy, para mí, es que están entretenidos mucho en las redes sociales. Muy entretenidos en las redes sociales. Anoche hice una prueba social para convencerme. Dije, Señor, tengo que repasar algo de lo que voy a predicar mañana, pero voy a hacer una prueba social. Porque quiero ver qué es lo que está ocurriendo. Y me metí en las redes sociales, ¿cómo se llama eso? Los shorts, los cortos videos. Un mensaje motivacional. Vi el primero. Luego voy al segundo. Voy al tercer mensaje motivacional. Puro mensajes motivacionales. Y ya mi propia alma, mi propio sentimiento, lejos de sentir gozo, lo que estaba entrando era en una depresión. Eso es lo que hacen los mensajes subliminales, motivacionales. Te elevan un momento y después te sumergen en una depresión. Y muchos cristianos están haciendo eso. Por supuesto, mi hermano, vas a perder gozo por orar. Vas a perder gozo por predicar. Vas a perder el gozo por seguir a Cristo. Y lo que es peor, te vas a seguir adictando, si se puede decir esa palabra, a ese tipo de cosas que no van a hacer al final ningún bien a tu alma.
¿Estás triste? Busca la presencia del Señor. Refúgiate con Dios el tiempo que sea necesario. Te aseguro que te levantarás de ahí fortalecido por el Señor. Te aseguro que te levantarás ahí con nuevo ánimo, con nueva fe, con nuevo deseo, diciendo: no importa lo que esté sucediendo, Cristo me es suficiente, Cristo es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ananías, ve a donde está ese león, ora por él. Versículo 17. Ahí ves a Ananías cumpliendo su trabajo. ¿Qué dice la Biblia? Entró en la casa, puso las manos sobre el león y salió corriendo. Pone las manos sobre Saulo. ¿Y cómo le llama ahora? Hermano Saulo. Gloria a Dios. Ya no es un extraño a la fe, ahora eres mi hermano Saulo. Pasaste de ser mi enemigo, ahora eres mi amigo. Pasaste de ser mi perseguidor, ahora vas a sufrir conmigo por Cristo. Gloria a Dios. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde tú sabías a lo que venías, me ha enviado, gloria a Dios, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Uno puede decir: bueno, ¿por qué el Señor no se encargó de llenarlo del Espíritu Santo de una vez? No, hermano, es que Dios tiene un cuerpo llamado iglesia. Y ahí es donde entra la función de la iglesia. Cuando uno está desalentado, los otros van y oran. Cuando el otro está enfermo, el otro va y ora. Esa es la función del cuerpo de Cristo. Alentar a los hermanos. Levántate de esa situación. No pierdas el tiempo en eso. Dios está contigo. Llénate del Señor. Ahí ves un Ananías. Hoy la iglesia necesita muchos Ananías. Levántate. ¿Qué pasó? Versículo 18. Le cayeron de los ojos la ceguera que tenía, recibió al instante la vista, se levantó, fue bautizado. Procedimiento de la iglesia. Si crees, debes bautizar. Y el hombre, verso 19, habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue sometido a un proceso discipulado intenso en esos días. No es así, Pablo, es así. La vida cristiana no es así, es así. ¿Tú ves a Dios de esta manera? Pues no es así, es así. Pablo fue discipulado en esos días. Número 3. Por cierto, el perseguidor es restaurado. Amén. Número 3. El perseguidor predica a Cristo. Ves a Pablo inmediatamente predicando en las sinagogas. En las sinagogas donde refutaba el evangelio, donde pidió cartas para ir contra los cristianos, ahora el león restaurado entra allí a decir: cometí un grave error. El verdadero camino es el camino del evangelio. Cristo es mi Señor a partir de este momento y es mi Salvador, y estoy dispuesto a ir a donde Él quiera, que diga que tengo que ir. Por eso ves más adelante, al final de la carta de Gálatas, que Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, estoy juntamente crucificado con Él, y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.
decía el domingo pasado, antepasado, que Dios nos da un tiempo, hermano, a cada uno. Aprovecha el tiempo antes que la fuerza se te vaya. Antes que diga ya no puedo, Señor. Este es el tiempo para todos nosotros. Amén. Y todos los que oían estaban perplejos. Claro, claro que sí. Y este no es el hombre que perseguía a los cristianos. Ahora lo escuchamos hablar de Cristo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, hermano, usted lo sabe. Cuando el Evangelio llega a una vida, transforma esa vida. Transforma su forma de pensar, de ver la vida, de actuar. La vida es otra cosa con el Evangelio. Debe ser así. ¿Cómo conoces que el Evangelio está actuando en tu vida? Porque te está transformando día a día. Día a día. En la sinagoga donde antes fue a pedir cartas para secuestrar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén, ahora ves a Pablo predicar a Cristo. Interesante, Saulo, que es el mismo Saúl, que significa algo así de ser bendecido, engrandecido, ahora tiene otro nombre, Pablo, que significa poca cosa. Por eso es necesario que nuestro yo mengue, que nuestro ego mengue, que nuestra vanidad se venga a tierra, que nuestros deseos del mundo se vengan abajo, mengue, abajo, como Pablo, poca cosa, a fin de que Cristo sea exaltado en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Eso es lo que hace el poder transformador del Evangelio. Amén. Consejo hoy para los jóvenes, antes de cerrar la predicación y orar. Los jóvenes que están casados, présteme atención un momento. ¿Estás casado? ¿Te casaste? ¿Te quieres casar? Eso no. Los hombres tienen que ver esa relación que tienes ahorita con tu actual pareja. No importa lo que hiciste en el pasado, olvídate de eso. Ahorita, con tu actual pareja, tu matrimonio actual, con esa persona, los hombres. Dices que el Evangelio está transformando tu vida. ¿O quieres que el Evangelio transforme tu vida? Bueno, tus deseos, tus gustos, tus vanidades pasan a un segundo plano. Y ahora ella, después de Cristo, es todo para ti. Como Cristo amó a la iglesia. Eso es lo que hace el poder transformador del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día.